Bueno, vamos a ir empezando la charla. Bueno, supongo que como estáis aquí ya lo sabéis, pero esta charla es la dispersión como superpoder. Y antes de empezar vamos a hacer un pequeño walkthrough de un poco de lo que vamos a ir encontrando en la charla. Empezaremos con un poco de contexto, que fue como el caldo de cultivo de la charla. Pasaremos al punto de inflexión, que fue lo que la lanzó, para después pasar a la herramienta que me solucionó el problema. Y finalmente pasaremos al descubrimiento y a los aprendizajes que saqué de la experiencia. Pero antes de todo eso me voy a presentar un poco, porque supongo que aquí nadie me conoce, entonces me presento. Hola, soy Andrea, tengo 27 años y soy... Bueno, no sé muy bien lo que soy, ¿no? Pero yo ahora de lo que trabajo es de diseñadora visual. Y realmente nunca he sabido muy bien cómo clasificarme. Entonces vamos a dar un poco de contexto de por qué ha pasado esto. Pues todo empieza cuando tenía 17 años, ¿no? Porque cuando tienes 17 años, normalmente te toca elegir carrera. Y yo tenía un problema, porque a mí me gustaban demasiadas cosas. Me gustaba el teatro, me gustaba la física, el inglés, me gustaba un poco cualquier cosa que pudiera leer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entraba al despacho de la orientadora, tenía un pequeño problema, porque me miraba como si fuera la Barbie complemento. Parece que le hubiera dicho que quería ser futbolista policía veterinaria. Y entonces, claro, esto me trajo unos pocos de problemas, porque yo pensaba, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Porque se supone que tienes que elegir una cosa, y esa cosa tiene que ser tu cosa, y te tiene que gustar, y la tienes que hacer para toda la vida, y tiene que ser tu pasión de la vida. Y yo eso no lo tenía, pero dije, bueno, no pasa nada, vamos a elegir y vamos a ir viendo cómo se desarrolla la cosa. Entonces elegí, estudié, me gradué, y vino el siguiente jefe final, que eran las entrevistas. Porque claro, en las entrevistas la gente te empieza a preguntar, ¿y tú qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿En tu tiempo libre qué cosas haces? Esa la verdad es que siempre lo he llevado un poquito mal. Y me afectaba mucho, me afectaba bastante, hasta que empecé a hacer cosas que me hicieron hacer como el clic y empezar a mirarme de una manera un poco diferente. Y un poco eso es de lo que va a ir la charla de hoy. Entonces, manos arriba. ¿Alguien sabe que tienen estas cosas en común? Es pregunta trampa, no espero que respondáis, no pasa nada, podéis relajaros. Esto es un poco para introducir estos ejercicios que hacíamos en el instituto, sobre todo en historia y estas cosas que te decían. Me parece muy bien esa respuesta, porque yo no la tenía, pero me voy a quedar con esa. Entonces te ponían ahí a Napoleón, a la Revolución Industrial y a la Rosalía, y te decían, relaciona estos conceptos. Y ponte tú a relacionar conceptos. Tenías que sacar de historia, de música, de la clase de tecnología de la semana pasada, de la película que te ibas a ver mañana. Tenías que sacar de todo y unir todos esos temas. Y eso se llama pensamiento transversal. Y es una cosa que es tan humana como tener manos o darse 2 besos para saludar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que nos lo fomentan mucho en el instituto y durante toda nuestra etapa escolar, el conectar conceptos, en saber justificar cosas, pero en el momento en el que sales al mundo real, empiezan las preguntas de ¿y por qué no puedes especializarte? ¿Y por qué no puedes elegir una cosa? Y todo eso se empieza a ver mal y se empieza a esperar que lo descartemos. Bien. El problema no era que yo no tuviera hobbies, yo tenía un montón de hobbies y un montón de intereses. El problema es que no estaba haciendo nada con ellos. Los veía pasar, los consumía pasivamente y no me ponía a pensar qué decían de mí, ni cómo se relacionaban entre ellos. Pero bueno, la cosa es que la dispersión estaba ahí, pero el superpoder aún no había llegado. Bien, ahora vamos a remontarnos un poco, no remontarnos, pero venir aquí al presente, a una situación que me pasó hace un par de semanas. Estaba yo con mi jefe, revisando unos carteles que había hecho. Y me dijo, se giró, me dijo, tus referentes son una basura. Y no lloré de milagro, la verdad, pero se sintió un poco así, esa situación. Pero es que la verdad es que, bueno, es que tenía toda la razón el hombre. Porque mi trabajo me obliga a diseñar. Y como diseñadora, pues quieras que no, las empresas te obligan a decir, usa la IA, usa la inteligencia artificial, apóyate. Y eso es lo que yo hacía. Le pedía direcciones, le pedía un poco de referentes, le pedía, bueno, pues input. ¿Y qué me daba? Todo un plato de absolutamente nada. Porque yo no le daba nada.
Era una relación donde nadie estaba ganando ni dando absolutamente nada. Cambiaba de prompt, cambiaba de contexto, se lo volvía a dar, me volvía a dar absolutamente nada. Una pelea, la verdad. Pero luego dije, si cambio cosas y sigue sin funcionar, a lo mejor no es cosa de la inteligencia artificial. A lo mejor el problema, otra vez, vuelve a ser mío. Y dije, vale, tengo referentes propios, porque sé que los tengo. Y también tengo una visión, porque he vivido la vida como cualquiera, la ha llevado, entonces todos tenemos cosas dentro. El problema es que no puedo bajarlo a tierra y no puedo alcanzarlo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a Pinterest. Me voy a Pinterest, cojo la primera página, le doy lo que me da, se lo meto en la IA, me lo saca y efectivamente toda una nueva remesa de absolutamente nada de valor. En fin. Entonces, yo creo que llega un punto donde la pregunta ya no es qué quieres hacer o qué sabes hacer, porque esa barrera técnica se cae, y te quedas con las preguntas más interesantes, que es, ¿realmente qué quiero hacer? ¿Cuál es mi visión? Si puedo crear una cosa, ¿qué va a decir esa cosa de mí? Bien, y eso es lo que mi jefe realmente echaba en falta, mi jefe y Claude. Los dos me pedían mejor input y mejor referente. Y yo, muy a mano, pues la verdad es que no lo tenía. Así que, básicamente, la dispersión sin intención solo es ruido. Y la IA yo creo que lo que hace es, nos pone un espejo delante y nos dice, mira, esto es todo lo que te has pasado lo que has pasado por delante y no lo has visto. Porque realmente los humanos somos generalistas por naturaleza, mientras que la IA ha sido diseñada para ser especialista en cosas muy concretas. Somos un buen equipo. Entonces, lo más valioso que podemos ser ahora mismo somos generalistas. Haciendo un poco un símil con el arte, porque de eso voy a agarrar yo siempre, a la IA le puedes dar un color y que te haga un cuadro monocromo que esté técnicamente muy bien, pero le va a faltar un poco de vidilla, un poco de alma. Sin embargo, si le das una paleta que es tuya, que está hecha de tus experiencias vitales, de tus referentes, de cosas que has vivido, pues no solo te va a sacar algo que está técnicamente correcto, sino que va a expresar como la visión que tú tienes del mundo y lo que realmente puedes decir, y eso no lo puede copiar nadie más. Entonces, en la sociedad en la que vivimos ahora, yo creo que eso es lo que más sentido tiene, que nos apoyemos en eso en lo que somos. Tú pones la dirección y la IA te ayuda a llegar ahí. Eso puedo aceptarlo. Porque realmente la IA no te hace menos humano. En mi opinión, te hace inevitablemente más humano. Porque deja al descubierto la única cosa que nadie puede copiar, que es cómo ves tú el mundo. Vale. Y yo sé que esto suena ahí súper hippie-flongis y ahí como, wow, ¿sabes? Abstracto y tal. Pero estas cosas no caen del cielo. Entonces vamos a ponernos a la obra para saber cómo enfocar esto mejor. Vale. Hasta aquí la teoría de hoy. Más o menos. Más o menos. Porque entonces yo salí de esa conversación con mi jefe y dije, vale, entonces tengo que buscar mejores referentes y tengo que entrenar mi gusto. Y me entró por aquí y me salió por aquí. Porque dije, vale, pero ¿eso cómo se hace? No entendía yo los accionables de eso. Entonces me puse a buscar herramientas que pudieran ayudarme. Y encontré el mapa de la curiosidad que vamos a ver hoy. La verdad es que vamos a ver algunos ejemplos, espero que nos lo pasemos un poco bien y vamos a ver cómo se hace. Vale, antes que nada, para hacer un mapa de la curiosidad se necesita un papel y un boli, nada más. Yo sé que esto es una charla tech, en un entorno tech, pero chicos y chicas, vamos a dejar Notion, nada de notas, nada de Obsidian y nada de Figma y cosas que me habré dejado por ahí. Papel y lápiz, es lo único que necesitamos, fácil, barato y para toda la familia. Así que cogemos esa pieza de papel y hacemos en ella 5 círculos grandes. Y nos hacemos la pregunta, yo de pequeño, ¿qué me gustaba hacer? Si me ponen a hablar solo durante 2 horas, ¿de qué puedo hablar sin parar? O si estoy a las 2 de la mañana y que no puedo dormir, ¿qué vídeos de YouTube me pongo a ver ahí como si no hubiera un mañana? Nos hacemos esas preguntas y ponemos los temas que nos interesan. Por ejemplo, de pequeña me gustaban los astronautas, ahora me gusta dibujar y me encanta escuchar música también. Lo escribimos. Eso sería el primer paso. El segundo es empezar el interrogatorio de 3er grado a esos círculos. Coges un círculo,
lo miras, te mira y le dices, ¿qué me gusta de esto? Es decir, ¿te gusta la música? Guay, pero ¿qué te gusta de la música? ¿Es la letra? ¿Es la composición? ¿Es el por qué a veces una es un hit y otra no se escucha nunca jamás? Empiezas a hacer eso con todos los círculos. Y cuando ya los tengas reducido a la mínima expresión, cuando ya no le puedas preguntar nada más del qué, empiezas a preguntar por qué. Vale, me gusta la música y me gusta mucho saber por qué unas triunfan y otras no. Pero ¿por qué me gusta eso? Bueno, a lo mejor lo que me gusta es el comportamiento humano frente a melodías, o el comportamiento humano, o la neurología. Hay que ser concretos y hay que buscar el porqué. Porque ahí es donde aprender se vuelve más divertido. Al acabar el ejercicio nos quedará una cosa más o menos así. Puede estar más feo, más bonito, puede necesitar pegar aquí con un celo otra página, se hace un poco grande a veces, pero más o menos esto es con lo que tenemos que acabar. Vale, vamos con ejemplos. ¿Alguien sabe quién es este señor de aquí? Vale, digo, esto es una eventoteca a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? No, vale, sí, Da Vinci. Pues el mapa de la curiosidad de Leonardo da Vinci, por ejemplo, yo creo que es una herramienta súper interesante para entender de dónde viene su obra y qué fundamenta su obra. Vamos a ver. Leonardo en sí era un señor que era un poco un inadaptado para la época, porque era un hijo ilegítimo, no fue a la escuela, no sabía álgebra, no sabía latín, era bastante distraído, la gente decía que era un herético, además era vegano, lo tenía todo el hombre. Entonces, todo eso que pasaba en su vida dio lugar a una serie de cuadernos, a miles de hojas de cuadernos, y lo interesante, lo que nos interesa hoy de esos cuadernos, es que no eran cuadernos de trabajo o de tareas que hacer, eran cuadernos de cosas que él quería aprender, porque él estaba aprendiendo constantemente. Por ejemplo, Leo, lo vamos a llamar Leo, porque se me atasca un poco. Leo estudiaba anatomía y llegó a despellejar cadáveres y a mirar los músculos que había debajo para saber cómo se formaban las expresiones de la cara. Gracias a eso tenemos a la Dama del Armiño y a la Gioconda, con esa expresión que nos deja locos aún siglos después. También era un entusiasmado de la óptica, de cómo el ojo percibe la profundidad, la luz, la perspectiva, y gracias a eso consiguió esta perspectiva con La Última Cena, que para su época era tecnología punta, vamos. Pero su mayor pasión era el agua y las dinámicas del agua, los remolinos que se forman en el agua, en los sistemas hidráulicos, y se puede ver, si ponemos lado a lado sus cuadernos con su obra, cómo el estudio del agua informó el cómo hacía los cabellos de sus modelos. Entonces, entre toda esta obra y todos estos cuadernos, de repente apareció una página que tenía una frase escrita nada más. Describe la lengua del pájaro carpintero. En medio. Y nada más. No había contexto. Ni siquiera alguien se lo había pedido porque era un encargo para... No. Él solo quería aprender. Este hubiera sido su mapa de la curiosidad. No le podemos preguntar el qué y el por qué, por razones un poco obvias ahora mismo, pero podemos imaginarnos que le gustaba la mecánica, la pintura, el agua, la anatomía y la óptica de la luz. Y podemos ver cómo todos estos nodos se entrelazan entre ellos, se informan y se alimentan. Y podemos ver que, por ejemplo, sus grandes nodos, cosas que unen todos sus demás intereses, son la observación y el movimiento. Le encantaba observar la naturaleza, estudiar y, sobre todo, estudiar el movimiento. Ahora vamos con el mío. Vale, este es mi mapa de la curiosidad. Que no hay Mona Lisa, ¿vale? O sea, yo lo entiendo, no os esperéis gran cosa. Empecé con 5 círculos. El cine, el inglés, la ilustración, los libros y los hombres lobo y vampiros porque, yo qué sé, porque sí. Y esto lo conseguí en 10 minutos de preguntarme un poco qué me había gustado siempre. Vale. No tiene nada que ver, efectivamente. Pero si le dedicamos un poquito más de tiempo, 1 hora, empezamos a ver cómo se conecta todo entre ellos. Por ejemplo, podemos ver que los libros están conectados a, digamos, el cine, porque los dos cuentan historias, los dos consiguen transmitir mensajes. Y haciendo todo esto yo me di cuenta de cosas que no sabía, de 3 cosas que no sabía, 3 nodos que juntaban todos mis intereses y que no había visto antes. Os lo voy a presentar. Primero es el nodo que yo buscaba, el de visual, el de por qué empecé a hacer esto, porque mis referencias eran una basura. Vale, lo entiendo.
casi todos mis referentes tenían algo visual. Por ejemplo, Los hombres lobo y los vampiros, me encantaba su estética, de los libros me encantaban las portadas, del cine me encantaba el tratamiento del color. ¿Lo entendía? Vale, pero con entenderlo no es suficiente. Entonces, una vez tuve mis referentes, los recogí, dije, ahora hay que documentarlos y ahora hay que estudiarlos, hay que tratarlos, porque la información sin tratarse no es absolutamente nada y no aporta nada de valor. Entonces, yo ahora mismo veo una película y digo, vale, ¿por qué me gusta esta película? ¿Qué director me gusta? ¿Me gusta este director? Vale, me gusta este director porque usa tonos de color que pues, me resultan agradables, por su manera de contar, por su storytelling. Cojo un libro, voy a una librería, miro quién ha hecho la portada. Vale, es este artista. ¿Por qué me gusta este artista? Ah, por su tratamiento de la línea, por la tipografía, porque tiene unas composiciones súper interesantes. Entonces, básicamente, hay que ser detectives y empezar a desgranar muy mucho por qué te gustan las cosas, porque así puedes defender tus trabajos, así te informas y tienes herramientas para poder vender ideas, para que tengan una validez detrás de lo que es meramente visual. Vale, eso me daba como el tic principal por el que había recurrido a esta herramienta, que era mis referentes. Ok, tenía un proceso que podía seguir, que básicamente va a seguir toda mi vida, para ir informando mis decisiones de diseño. Pero es que luego salió uno que me dejó así un poco pensando, porque tampoco me lo esperaba mucho. Y eran tres cosas: los símbolos, los arquetipos y el inconsciente colectivo. Y dices, ¿qué cosas más raras? Sí, efectivamente. Pero si rascas un poco, tiene mucho sentido. Porque dices, vale, las cosas que me gustan porque me gustan. No me gustan simplemente porque sean bonitas, sino por lo que transmiten. ¿Y cómo lo transmiten? Con símbolos, con arquetipos, con mensajes que todo el mundo entiende y no sabe muy bien por qué. Y al final, ser un buen diseñador se trata de transmitir mensajes de la manera más fácil que se pueda a la gente que, bueno, al público de ese mensaje. Es decir, ¿te gusta Drácula? Vale, a lo mejor lo que te gusta es el arquetipo de ese enemigo del bien y cómo está expresado. ¿Te gusta el tarot? Bueno, pues ahí tienes toda la simbología europea de los últimos 100 años. ¿Te gustan los cuadros? Ah, bueno, es que esta calavera en esta época significaba tal más allá de su representación visual. Entonces, estudiar esto me está haciendo mejor diseñadora. Y luego me di cuenta de que había un nodo, uno o dos nodos, que hacían que todos mis intereses convergieran ahí. Algo que la verdad, pues no había tenido nunca en cuenta. El storytelling y la conexión. Me di cuenta de que los libros me gustan porque cuentan una historia, y las historias ayudan a la gente a conectar. Me gustan los hombres lobo y los vampiros porque son historias que viajan a través del tiempo para contar la misma historia en diferentes puntos de la historia. Me gusta la ilustración porque es algo que hemos estado haciendo desde la prehistoria, contar historias y conectar mediante trazos. Llevaba toda la vida dándole vuelta a lo mismo y simplemente no sabía qué había ahí, porque me había dejado velar los ojos por lo que había encima. Y lo más gracioso es que yo no lo veía, pero toda la gente de mi alrededor sí, porque mis jefes, mis amigas, mi familia, de una manera u otra o en algún punto, me habían dicho que debería hacer algo, que si con la comunicación, que si presentar, que se me daba bien la gente, que debería profundizar en eso de la conexión, y yo no lo había visto hasta que hice mi mapa. Y no solo ahora sé que está ahí, sino que sé por qué está ahí y cómo afecta al resto de mi vida. Entonces fue muy curioso porque yo fui buscando mejorar mis referentes y no solo conseguí eso, sino que además conseguí una nueva dirección. Y al final, una dirección y un pequeño empujoncito es lo único que necesitas para empezar a moverte. Entonces, vamos a recapitular un poco. Me vuelvo a presentar. Hola, soy Andrea, tengo 27 años y yo diría que ahora soy generalista en proceso. Es decir, las cosas que pensaba al principio, que soy un poco despistada, pues que a lo mejor soy un poco dispersa, que no he elegido, en el fondo siguen siendo ciertas, pero lo que ha cambiado es que ya no pienso como que el mundo está contra mí, el sistema está contra mí, porque ahora tengo un marco de referencia para entenderme a mí, a mis decisiones y a mis comportamientos dentro de mi trabajo. Y eso se refleja totalmente en el trabajo, porque ahora estoy empezando a construir un vocabulario, una manera de informar y expresar mis decisiones
que la gente de mi alrededor está notando. Porque durante mucho tiempo yo pensé que en algún momento tendría que irme por algún camino. Y ahora sé que eso es exactamente lo que tengo que evitar. Porque lo que tengo que hacer y lo que creo que tenemos que hacer un poco todos como profesionales es alimentar esa faceta generalista nuestra. Y sobre todo no tener un elevator pitch de tu vida. Eso es muy aburrido, chicos. Vamos a no hacer eso, vamos a ser espontáneos. Entonces, para ir cerrando, clase, hay deberes para el lunes. Lo que os pido es que cojáis una hoja de papel y un boli. Y os pido 15 minutos de vuestra vida. Eso es menos de lo que estáis con TikTok en el ascensor subiendo a casa, por favor. Entonces, con estos 15 minutos quiero que hagáis un círculo muy grande en esa página y que os preguntéis las preguntas que hemos dicho antes. ¿Qué me gustaba hacer de pequeño? ¿Qué puedo hablar durante 2 horas? Y que lo pongáis. Por favor, fuera de la mente los conceptos de esto tiene que ser productivo, esto me va a ayudar en el trabajo, esto tiene que ser para un side hustle de un negocio que tengo que hacer, no sé qué. Nada. Esto solo es para entendernos y para encontrar nuestra curiosidad. Dejamos las expectaciones fuera. Después de encontrar el nodo principal, haced las preguntas de antes. ¿Qué y por qué? Y seguid. 15 minutos es lo único que vais a necesitar. Y os garantizo 2 cosas. La primera, que vais a acabar sabiendo algo de vosotros que probablemente no erais conscientes de que sabíais, porque de normal nos solemos rascar en nuestros hobbies, en nuestras aficiones y en el porqué. Y la segunda, que os va a costar dejar el boli, porque es muy adictivo esto. Eso de empezar a hacer bolitas y conectarlas tiene un algo. Entonces probablemente acabéis con el mapa. Bueno, para resumir, yo diría que en un mundo donde la IA es el mejor especialista que te vas a encontrar en ninguna sala, lo mejor que podemos ser es lo que ya somos. ¿Y qué es eso? Unos desastres con criterio propio. Así que ya estaría. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde has descubierto esta técnica? De las 2 de la mañana en Instagram. Sí, me gusta mucho lo de ver vídeos de herramientas para organizar pensamientos y para controlar esa dispersión. Y me encontré esto, que en inglés lo llaman Cabinet of Curiosity o Curiosity Mapping, y es exactamente esto, simplemente entender el porqué de tu curiosidad. Como artista me parece interesante Como artista me parece muy interesante que plantees ese tipo de relación con la inteligencia artificial, ¿no? Porque en un momento de pánico generalizado de diseñadores, creadores, etcétera, ¿puedes desarrollar un poco más en cómo ha sido tu proceso de si has pasado miedo desde el inicio o si siempre lo has visto como una buena herramienta? Madre mía. Yo era negacionista total. O sea, yo como que esto empezó a ser ya algo como muy potente y que todo el mundo empezaba a usar, sobre todo en el área del diseño, haciendo un máster de diseño de producto. El diseño de producto es algo que está completamente canibalizado por la IA. Entonces yo estaba muy como, no. El criterio humano y el alma humana no puede ser imitado. Somos artistas. Y después tuve que entrar a trabajar y básicamente me di cuenta de que si quería ser contratada necesitaba usar la IA. Entonces dije, vale, entonces necesito un poco revisitar esa relación que tengo yo con esto, y dije, voy sobre todo a observar cómo gente que está a un nivel mucho más alto que yo, porque tiene mucha más experiencia, se relaciona con ella, y me di cuenta de que estaban entusiasmadísimos. Y dije, si esta gente que sabe está tan entusiasmada, ¿quién soy yo para asustarme? Entonces me di cuenta de que los procesos que ellos seguían era, guau, qué guay, ya no tengo la barrera técnica, ahora lo que de verdad importa es mi visión. En lo que antes perdía muchísimo tiempo y que eran tareas muy mundanas, ahora puedo reducir ese tiempo y usarlo para expresar todo mi potencial.
Así que dije, bueno, más vale que yo me adapte a esta visión y que empiece a moverme, porque si no, amigo. Y eso tengo yo que decir sobre la IA. La cuestión es que a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Yo estaba hasta hace poco en videojuegos y en la agencia en la que estaba, pues joder, eran gente que apostaba mucho por la creatividad humana, aunque te tirabas 3 horas dándole vueltas a la misma idea hasta encontrar la respuesta que tú querías. ¿Qué pasa? Que en la agencia en la que estoy ahora, que es de otro sector, se han metido muy a full con el tema de ChatGPT, Gemini, Cloud, y quieren que yo minimice al máximo, aunque suene contradictorio, la creatividad y automatice siempre todo y hacerlo todo lo más rápido posible. Entonces yo te quería preguntar, ¿dónde pones tú el límite o cómo pones tú el límite cuando tu jefe te plantea, por ejemplo, oye, esto lo quiero de hoy para mañana si es posible, esta idea, este diseño, lo que sea, házmelo y usa la IA? ¿Cómo te lo planteas tú para no acabar dependiendo todo el rato y perder un poco tu propia visión? Pues el puesto en el que estoy ahora, que es de diseñadora visual, pone que es diseñador visual, pero se llama solucionar problemas. Entonces tienes que ver un montón de cosas. Entonces cuando he tenido muchísima suerte, la verdad, en el sitio en el que estoy ahora y de la gente de la que me he rodeado, porque sí que apuestan mucho por la humanidad desde el minuto 1, sobre todo cuando eres un junior y estás empezando. Como te voy a formar muy bien con las bases, sin que intentes encontrar como cortes y recortes, porque si no, no vas a tener toda la estabilidad y el andamiaje de criterio y de gusto para sostener una herramienta que se puede comer tanto tu proceso como la IA. Entonces, estoy divagando y creo que se me ha olvidado tu pregunta. Repito si quieres, nada. Te estaba preguntando que dónde ponías tú el límite o qué haces para evitar que precisamente que te coma. Pues lo que intento con los procesos que tengo, es decir, el proceso de determinar exactamente lo que tengo que hacer, me lo voy a cargar yo, es decir, yo voy a hacer el pensamiento de, vale, este va a ser el concepto porque yo lo que quiero expresar es esto y lo quiero expresar de estas maneras, y luego a lo mejor en las exploraciones, como es algo que es tan cansado y que puede ser tan tedioso como ahora cambia el alineamiento, ahora esta letra la pones aquí pero 2 píxeles para allá. Entonces, en esos tipos de proceso, que es una carga de trabajo tan como de llevar orejeras, ahí sí que puedo apoyarme en la IA. Pero en la de definición y en la de decisión intento siempre estar solo yo. Mi jefe, tengo mucha suerte de que no me requiera la IA, pero sí me requiere rapidez. Entonces, intento alejarme todo lo que puedo de ella, porque sé que estoy en una fase de empezar ahora, que necesito sobre todo coger tablas y gusto y no intentar recortar tiempos, porque eso lo haré cuando ya sea, pues, cuando sepa más, cuando sea más mayor. Muchas gracias. A ti. Ya está.